¿Puede un solo coche costar más que una isla entera? Desde un Rolls-Royce 15 hasta un Lamborghini Veneno Roadster. En este video te mostraremos los 20 automóviles más raros y caros de todos los tiempos que solo unos pocos en el planeta pueden tener. Número 21. Rolls-Royce 15. En el mundo de los automóviles clásicos ultra raros y codiciados, pocos pueden compararse con la magnificencia y el legado del Rolls-Royce 15 HP. Presentado en 1904 en el Salón del Automóvil de París, este modelo ostenta la prestigiosa distinción de ser el primer automóvil de producción jamás fabricado por Rolls-Royce. Aún más increíble, de la minúscula producción de solo 6 vehículos, se cree que solo queda un ejemplar en la actualidad. Con un valor estimado actual de $35 millones estadounidenses, el 15 HP encapsula más de un siglo de historia y significado tanto para Rolls-Royce como marca como para los albores del automóvil. Impulsado por un modesto motor bicilíndrico de 3,1 litros que generaba una suave potencia de 15 caballos, este 15 HP nunca fue concebido para ser un demonio de la velocidad. Su velocidad máxima alcanzaba unos pintorescos 63 km por hora, ideal para recorrer con calma las carreteras rurales de las casas señoriales de la alta sociedad eduardiana. Número 20. Ford GT40 Golf. El imponente Ford GT40 es un ícono estadounidense venerado por su dominio histórico en las 24 horas de Le Mans a finales de la década de 1960, superando el largo reinado de Ferrari. Pero hay un GT40 en particular que destaca por su mística y valor. El coche con la decoración Gulf de 1968, propiedad de Steve McQueen y modificado por él. Considerado el rey de lo genial, el sello de McQueen confiere al chasis 1075 una procedencia invaluable. Vendido en 2017 por la cifra récord de $11 millones, el valor de este GT40 está ligado a su asociación con McQueen. Durante el rodaje de su épica carrera, McQueen de Le Mans instaló una cámara en el techo que atravesó el techo del coche. Este acto de audacia cinematográfica por sí solo habría destruido el valor de la mayoría de los coches. Sin embargo, no para el McQueen GT40. El coche alcanzó la categoría de icono gracias a sus hazañas en la gran pantalla. Además de Le Mans, el chasis número 1075 también protagonizó el Bullitt de McQueen. Tras ser repintado en verde Highland, el GT40 nunca permaneció en un solo color durante mucho tiempo en manos del rey de lo cool. También apareció en gris imprimación. Más que un simple accesorio de cine, McQueen inscribió su GT40 en carreras como las 12 horas de Sebring de 1970. Conducido por Solar Productions, socio de McQueen, el chasis número 1075 obtuvo un respetable 9º puesto en la clasificación general. Número 19. Jaguar D-Type. En lo que respecta a la realeza automovilística, pocas creaciones inspiran la misma reverencia majestuosa que el deportivo de carreras Jaguar D-Type. Fabricado entre 1954 y 1957, el D-Type se consolidó como una leyenda del automovilismo gracias a sus victorias dominantes y su belleza imperecedera, que forjaron un diseño icónico que se convirtió en referencia durante décadas. Aunque breve, la trayectoria del D-Type en las carreras alcanzó su máximo esplendor en las 24 horas de Le Mans de 1956, donde los pilotos Ron Flockhart e Ivor Bubb condujeron su D-Type con el chasis número XKD 501 hasta la victoria general. Esta histórica victoria se produjo 50 años después del primer triunfo de Jaguar en Le Mans, lo que reforzó la competencia del D-Type. 2 victorias consecutivas más le siguieron en 1957 y 1958, convirtiendo al D-Type en un coche de la realeza en Le Mans. Pero el D-Type no era solo un coche de carreras de alto rendimiento. Fue pionero en el diseño inspirado en la aviación, que influyó en los deportivos durante generaciones. A lo largo de las décadas, el D-Type ha pasado por importantes coleccionistas, incluyendo a grandes figuras del automovilismo como Sterling Moss. La cumbre llegó en 2016, cuando el chasis número XKD 504 se vendió por $21,78 millones en una subasta,
uno de los precios más altos jamás pagados por un automóvil británico. Para los fanáticos de Jaguar, el D-Type sigue siendo el emblema definitivo de la época dorada de la marca en las carreras, combinando victoria, belleza y prestigio incomparables. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 18. Ferrari 250 GTO. A principios de la década de 1960, Ferrari consolidó su reputación en las carreras con el 250 GTO, considerado por muchos como el mejor Ferrari jamás fabricado. Fabricado a mano entre 1962 y 1964 en una producción de tan solo 36 unidades, el GTO representó la cumbre de la experiencia de Ferrari en la combinación de belleza, exclusividad y rendimiento para ganar campeonatos. Diseñado por el ingenioso ingeniero Giotto Bisarrini, el 250 GTO fusionó esencialmente el 250 GT de carretera con la última tecnología de competición del Testarossa. El resultado fue un motor 512 de 3 litros que generaba 300 caballos de potencia, enclavado en un magnífico diseño de Pininfarina. Una aerodinámica mejorada y piezas de alto rendimiento optimizadas para la competición crearon el híbrido definitivo para circuito. El 250 GTO se alzó con la victoria absoluta en Le Mans en 1963, además de 3 campeonatos consecutivos de la FIA hasta 1964. Número 17. Aston Martin Bulldog. En las leyendas del automovilismo, pocas historias cautivan la imaginación como el curioso caso del Aston Martin Bulldog. Este prototipo de estilo radical de finales de la década de 1970 nunca llegó a producción, pero el único prototipo que existe se ha labrado un lugar único en la historia. Como testimonio de diseños audaces y hazañas que batieron récords, el Aston Martin Bulldog fue concebido para mostrar la destreza ingenieril de la marca británica al superar la barrera de las 200 millas por hora. Una hazaña aún no alcanzada por un coche de producción en la década de 1970. Revestido con una carrocería de fibra de vidrio en forma de cuña y diseñado por William Townes, el Bulldog de motor central estaba propulsado por un motor biturbo de 5.3 litros y 58-105 que generaba 600 caballos de potencia, una potencia asombrosa para la época. Cuando el Bulldog intentó por primera vez alcanzar las 200 millas por hora en 1979, alcanzó la impresionante cifra de 191. Sin embargo, no alcanzó la meta. En 1980, tras abandonar sus ambiciones, Aston Martin vendió el único prototipo a un comprador de Oriente Medio por $158.000 en una subasta. En 2007, el actual propietario del Bulldog lo restauró y lo dejó funcionando. Esto culminó en otro intento de alta velocidad en 2023, donde 54 años después del primer intento, el Bulldog finalmente superó los 322 km por hora, alcanzando los 329 km por hora y logrando así el anhelo que se le había escapado décadas atrás. Número 16. El Porsche 917K. Desarrollado con un único propósito, el dominio absoluto de Le Mans, entró en la historia de los deportivos como uno de los coches más exitosos jamás creados. Con la primera victoria de Porsche en Le Mans en 1970, el 917 inició un legado que continuó con 4 victorias consecutivas hasta 1976. Pero los triunfos iniciales de 1970 vincularán para siempre al modelo 917 Carra con el establecimiento de Porsche en la élite de la resistencia. Los ingenieros crearon esencialmente un coche de carreras sin concesiones para la carretera. Un bastidor espacial de aluminio permitió desmontar las secciones de la carrocería para facilitar el acceso. El mantenimiento de un motor boxer de 12 cilindros ubicó la mayor parte del peso en el centro, comenzando con 4,5 litros y aumentando hasta 5 litros cuando las reglas lo permitían. Demostrando acertadamente las capacidades del 917, los vehículos patrocinados por Golf ocuparon los 2 primeros puestos en la carrera de 1970, superando a Ferrari.
La importancia y rareza del Porsche 917 Kata convierten a los supervivientes en uno de los deportivos de carreras más codiciados de la historia. El ganador de Le Mans de 1970 alcanzaría fácilmente las 8 cifras si se vendiera. Número 15. El Bugatti Type 57 SC Atlantic. En el panteón de los coches más excepcionales y valiosos jamás concebidos, pocos se acercan a la mística y el prestigio incalculable del legendario Bugatti Type 57 SC Atlantic. Con solo 4 modelos fabricados entre 1936 y 1938, el Atlantic representa la cima de todo lo que Ettore Bugatti se propuso lograr con sus creaciones de vanguardia. De los 4 Atlantic que se lanzaron al mundo, solo 2 se conservan, lo que les otorga un valor que se dispara a las 8 cifras. El ícono de la moda Ralph Lauren posee uno de forma privada, mientras que el otro se vendió en 2010 mediante una transacción privada por un valor estimado de $40 millones. Denominarlos tesoros automovilísticos invaluables no sería una exageración. Un simple vistazo al SC Atlantic 57 revela por qué ha fascinado a los coleccionistas durante más de 80 años con su inconfundible diseño. Su forma de lágrima sin costuras, sin estribos, junto con la prominente costura dorsal que va de punta a cola, crea una estética sin igual en la época anterior a la guerra. Este estilo vanguardista combina a la perfección forma y funcionalidad, realzando la robusta aerodinámica del vehículo para alcanzar una velocidad máxima de más de 193 km por hora. Número 14. Hélica de Leyat. La historia del automovilismo ha estado repleta de innovaciones radicales y diseños innovadores, pero pocas creaciones pueden igualar la singularidad del Hélica, un coche de otro mundo. Creado por el pionero francés de la aviación y la automoción Marcel Leyat, el Hélica parecía desafiar cualquier clasificación cuando debutó en 1921. Muchos periódicos contemporáneos lo describieron como un avión sin alas, lo que captura acertadamente su peculiar combinación de elementos de diseño aeronáutico y automovilístico. A diferencia de cualquier automóvil de producción anterior o posterior, el Hélica se propulsaba no mediante un motor tradicional, sino mediante una gran hélice tipo avión montada detrás de la cabina. El conductor podía variar el paso de las palas de la hélice para controlar la velocidad del vehículo. La hélice estaba impulsada por un motor Leyat de 8 cilindros y 45 caballos de fuerza montado en la parte delantera. Los asientos uno al lado del otro de la cabina, tándem al aire libre, evocan las primeras cabinas de los aviones, lo que realza la estética poco convencional del Hélica. La experiencia de Marcel Leyat en aviación influyó claramente en el diseño del vehículo. Su extraña forma evocaba una fusión de coche, avión y barco, creando un dispositivo de movilidad único. A pesar de su peculiar aspecto y su motor de hélice, el Hélica podía alcanzar velocidades de crucero de hasta 140 km por hora. Número 13. Bugatti La Voiture Noire. Si hablamos de exceso automovilístico y exclusividad desmesurada, ninguna creación ha acaparado tantos titulares en los últimos años como la de Bugatti, La Voiture Noire. Considerado el coche nuevo más caro jamás vendido, este coche personalizado de $18,7 millones. Un Bugatti millonario se alza como la compra ideal para coleccionistas con bolsillos aparentemente inagotables. Presentado en 2019 como una reinterpretación moderna del desaparecido Type 57 SC Atlantic de Jean Bugatti, el diseño del Voiture Noire evoca la era Art Deco de la década de 1930 con una carrocería coupé fluida y múltiples costuras dorsales que recorren el vehículo. El exterior negro lacado y los sutiles detalles evocan visiones de un siniestro batimóvil o una nave espacial. Sin embargo, su refinada belleza irradia a través de su revestimiento de fibra de carbono hecho a mano. Bajo el capó se esconde un motor de 16 cilindros y 8 litros con 4 turbocompresores que genera 1.500 caballos de potencia. Esto impulsa al Voiture Noire de 0 a 100 km por hora en menos de 2,5 segundos y una velocidad máxima que supera los 427 km por hora.
En su interior, suntuoso cuero y accesorios a medida, ocupantes mimados y en un santuario de lujo inigualable. Número 12. Tucker 48. La breve pero problemática historia de Preston Tucker y su automóvil Tucker 48 representa una infame pero cautivadora advertencia sobre la búsqueda de sueños automovilísticos frente a una feroz oposición corporativa. Tucker fundó su empresa con visiones revolucionarias de introducir nuevos diseños y características en el mercado antes de que su startup sufriera un escandaloso fracaso. Tras producir solo 51 coches, conocidos como el Tucker Torpedo, durante el desarrollo previo al lanzamiento, el Tucker 48 pretendía introducir características innovadoras de seguridad e ingeniería como frenos de disco, inyección de combustible, rines de magnesio, cinturones de seguridad y un faro central trasero giratorio que giraba en las curvas. Desafortunadamente, las ambiciones de Tucker se vieron truncadas trágicamente en medio de acusaciones de fraude bursátil que finalmente llevaron a la quiebra a la empresa. A pesar de su absolución judicial, los 51 Tucker 48 supervivientes se alzan como símbolos de innovación y emprendimiento, lo que ha generado una mística fascinante que los dota de un gran valor coleccionable en la actualidad. Número 11. El Bugatti Royale. El Bugatti Type 41 Royale representa la máxima expresión de lo extremo, extremadamente excesivo, extremadamente lujoso, extremadamente raro y una fuente inagotable de fascinación para los entusiastas del automóvil. Producido entre 1927 y 1933 con la intención de ser el automóvil más espléndido y majestuoso jamás construido, el Royale superó con creces las ambiciones de Ettore Bugatti de crear el automóvil definitivo para la realeza. Impulsado por un gigantesco motor de 8 cilindros en línea de 12,8 litros, el Royale generaba unos impresionantes 300 caballos de potencia, suficientes para impulsar a este coloso de 2 toneladas a una velocidad máxima de 200 km por hora. No se escatimó en gastos en el equipamiento del Royale. Contaba con cuero príncipe de Gales, chapas exclusivas, un juego de picnic plateado y un perfumero. La enorme distancia entre ejes permitía la instalación de carrocerías tipo limusina, coupé o descapotable, proporcionando una opulenta comodidad a la clientela de élite adinerada que Bugatti imaginaba. Sin embargo, el momento y la excesiva oferta del Royale no pudieron haber sido peores. Con la Gran Depresión apretando los bolsillos de todos, Bugatti planeó producir 25 Royales, pero solo construyó 7, de los cuales 6 aún existen. Como resultado, el valor actual de los Royales es difícil de estimar, ya que rara vez se ofrecen a la venta y cada uno es único. Sin embargo, algunos expertos sugieren que podrían valer entre 30 y 100 millones cada uno. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. 1931. Alfa Romeo Lungo Spider. Los años 30, previos a la guerra, vieron resurgir las carrocerías a medida y el buen diseño. En pleno auge de la aerodinámica, destacaba el Alfa Romeo 8C, un elegante deportivo fabricado por carroceros italianos. El 8C 2900 Lungo Spider de 2 plazas representó la cumbre artesanal del 8C. Lanzado en 1939, fue la obra maestra de Carrozzeria Touring, con su construcción superligera, que usaba paneles de aluminio sobre estructura tubular de acero, reduciendo peso sin perder rigidez. Equipaba un motor de 2,9 litros y 8 cilindros con más de 175 cw. Solo se fabricaron 12 unidades antes de que la guerra detuviera la producción, haciéndolos invaluables. En 2016, un modelo de 1939 alcanzó $19,8 millones en subasta, testimonio de su belleza atemporal. Para coleccionistas, representa una era de artesanía italiana sin igual. Número 9. El Gibbs Aquada. Entre los vehículos raros, destaca el Aquada por transformarse de vehículo terrestre a acuático. Como primer anfibio de alta velocidad del mundo, revolucionó la movilidad al debutar en 2003. Equipado con motor turboalimentado Ford de 175 caballos, aceleraba de 0 a 60 millas por hora en menos de 6 segundos.
Su carrocería ligera y suspensión deportiva ofrecían conducción ágil. En agua, sus ruedas se retraían mientras emergían motores submarinos, alcanzando 48 km por hora. Sistemas especiales prevenían filtraciones entre entornos. A pesar de su atractivo para entusiastas, no conquistó el mercado general. Gibbs Technologies cesó su producción en 2004 tras fabricar pocas unidades. En 2016, subastó 20 modelos por $250.000 cada uno, atrayendo a coleccionistas por su singularidad. Número 8. El Lamborghini Sián FKP37. La primera incursión del histórico fabricante italiano en la tecnología híbrida marcó un punto de inflexión histórico para el futuro del Toro Furioso. Sin embargo, el Sián se mantuvo firmemente arraigado en la herencia de Lamborghini, a la vez que traspasaba los límites. En el corazón de este hipercoche de $3,6 millones se encuentra un motor atmosférico de 6.5 litros y 512 de aspiración natural, ampliado a partir del Aventador, pero que aún alcanza las estratosféricas 8.500 revoluciones por minuto. Este motor se combina con un motor eléctrico de 3405 integrado en la caja de cambios, generando una potencia total de 819 caballos de potencia disponible con una ferocidad inconmensurable, limitada a solo 63 ejemplares en honor a la fundación de Lamborghini en 1963. El Sián FKP37 es pionero en la hibridación de la marca, manteniendo su legado. Número 7. Mercedes-Benz Fangio. En la historia de la Fórmula 1, Juan Manuel Fangio destaca como uno de sus pilotos más venerados. El argentino dominó en los años 50 con 5 títulos mundiales. Su legendario Mercedes-Benz Buick 196, con el que ganó campeonatos en 1954 y 1955, revolucionó la aerodinámica y rendimiento. Con un motor de 8 cilindros de 2.5 litros e inyección directa, generaba más de 260 caballos. Diseñado por Uhlenhaut y Scherenberg, empleaba un bastidor espacial y carrocería aerodinámica innovadora. En 2013, el chasis Buick 196 de Fangio se vendió por $29.6 millones, récord para un Mercedes en subasta. Para coleccionistas, representa un tesoro automovilístico inigualable que combina procedencia única con brillante ingeniería que cimentó el legado de Mercedes en competición. Número 6. 1957. Ferrari 335S. A finales de los 50, los deportivos Ferrari con motor delantero vivieron su última época dorada, mientras se acercaban las máquinas de motor central. La marca reservó lo mejor para el final con los 335. Creado para dominar las carreras de 1957, este vehículo representó la versión definitiva del clásico Ferrari de motor delantero. Bajo su carrocería se escondía un motor 512 de 4,1 litros con 6 carburadores Weber que generaba casi 400 cw. Contaba con suspensión de doble horquilla delantera, eje de dión trasero y frenos de disco revolucionarios. Con carrocería pininfarina sobre chasis tubular, el 335S era tan impresionante como su rendimiento. En 2016, el chasis 675, conducido por Sterling Moss, se vendió por $35,7 millones, uno de los precios más altos en subasta. Número 5. Koenigsegg CCSR Trevita. Algunos automóviles logran singularidad a través de su estética, como el Koenigsegg CCSR Trevita con su exterior de trama de diamantes. Con solo 2 unidades fabricadas, este vehículo revolucionó la fibra de carbono mediante una técnica pionera que incorpora fibras de vidrio, creando un acabado plateado con destellos dorados tras ser recubierto con resina y pulido. Su motor biturbo supercargado de 4.8 litros genera 1000 caballos, alcanzando 100 km por hora en 2.9 segundos y una velocidad máxima superior a 418 km por hora. Con características como puertas de tijera y alerón trasero fijo, el Trevita combina rendimiento y estética única, consolidándose como una de las joyas más raras y exclusivas del mundo automotriz. Número 4.
Pagani Huayra BC. Como sucesor del legendario Sonda, Horacio Pagani se propuso superarse a sí mismo una vez más con el Huayra, una combinación embriagadora de rendimiento de hipercoche envuelta en una meticulosa artesanía de fibra de carbono. El Huayra BC representa la cima de esta visión, diseñado al máximo nivel de perfección para la pista como la versión definitiva. Bautizado con el nombre de Benny Caiola, famoso coleccionista de Ferrari y principal cliente de Pagani, el BC aprovecha la aerodinámica activa avanzada y la ciencia de los materiales para mejorar exponencialmente el Huayra base. El aire se dirige mediante flaps activos y tomas de aire y alerones de carbono personalizados. El carbono más ligero envuelve cada centímetro del interior y el exterior. El AMG Twin Turbo 512 obtiene mayor control de sobrealimentación y menor contrapresión gracias a una nueva tubería de escape. El resultado son 789 caballos de fuerza, impulsando un auto 136 kilos más ligero que el Huayra estándar, fabricado artesanalmente con los más altos niveles de rendimiento científico. Sin embargo, el BC conserva el estilo característico de Pagani por la fusión dramática de tecnología y pasión en la incansable búsqueda de la perfección de automóvil. Con solo 20 unidades en producción, el Pagani Huayra BC, con un precio de $2.6 millones, promete brindar una experiencia casi extasiado a su exclusiva clientela. Número 3. Bugatti Chiron Super Sport. Desde su debut en 2016 como el sucesor monumental del legendario Veyron, el Bugatti Chiron de 1.500 caballos de fuerza ha cumplido su promesa como una obra maestra de la ingeniería. Pero en 2019, Bugatti fue un paso más allá para crear la demostración definitiva del potencial del Chiron. El Chiron Super Sport 300 más, de 304 km por hora, para alcanzar los 482 km por hora. Bugatti optimizó cada detalle del Chiron. La prolongación de la carrocería resultó en un perfil de lágrima más aerodinámico y una sección trasera más alargada. Conocido como el tratamiento de cola larga, las nuevas llantas, los acabados exteriores y el alerón trasero fijo generan un equilibrio ideal de carga aerodinámica a cualquier velocidad. El motor Gubiu 16 de 8 litros y 4 turbocompresores recibió mejoras para entregar de forma fiable los 1.600 caballos de potencia necesarios para el Endeavour. El 2 de agosto de 2019, en la pista de pruebas era Le Sien de Volkswagen, el piloto de pruebas de Bugatti, Andy Wallace, pilotó un Chiron Super Sport 350 de preproducción hasta alcanzar una velocidad máxima promedio de 489,773 km por hora en 2 tandas. Con esta impresionante hazaña, el Chiron SS300 se alzó con el título de primer vehículo de producción en superar oficialmente las 482 km por hora, un hito en la historia del automóvil. Número 2. Pagani Sonda HP Barchetta. Tras casi 2 décadas de que el Sonda representara la incansable búsqueda de Pagani Automobili por el arte de la fibra de carbono, Horacio Pagani, acertadamente, guardó su máquina soñada para el final, el impresionante Sonda HP Barchetta. Presentado en 2017 como una despedida especialmente encargada del primer superdeportivo de Pagani, el Barchetta destiló la experiencia Sonda a medida en una forma de speedster puro. Sorprendentemente, el Barchetta prescinde de cualquier apariencia de parabrisas o techo, eliminando cualquier barrera entre el conductor, el pasajero y los elementos. Esto brindó a los diseñadores de Pagani absoluta libertad para esculpir la seductora carrocería de fibra de carbono del Barchetta sin restricciones, creando una forma visualmente impactante que parece nacida del mismísimo viento. Líneas y facetas ingeniosamente estilizadas recorren el exterior como pinceladas sobre un lienzo ondulante. Dentro del chasis monocasco se encuentra un motor AMG 512 de 7.3 litros de aspiración natural, optimizado para alcanzar los 760 caballos de potencia, con materiales de titanio Barchetta Avional y Carbo, tan exóticos como el propio Barchetta, que convierten el interior en un santuario dedicado por completo al placer del motor. Su estilo extravagante se fusiona con la personalidad exótica de un avión de combate. Número 1. Lamborghini Veneno Roadster.
Como regalo de su cumpleaños número 50, Lamborghini se esforzó al máximo para crear el veneno, una máquina de fantasía que alcanza los 402 kilómetros por hora y supera incluso la ya de por sí escandalosa reputación de la marca. Pero el veneno Roadster descapotable llevó la locura aún más lejos, a territorio inexplorado. Sin parabrisas ni líneas de techo, esta versión final abrazó su descapotable sin límites. La silueta angular del Roadster parece moldeada por pura fuerza aerodinámica más que por una forma artística. En su interior se esconde un motor 512 de 6,5 litros que genera 740 caballos de potencia y acelera de 0 a 100 km por hora en 2,9 segundos. Solo se fabricaron 9 ejemplares, lo que garantizaba que el Roadster igualara al coupé en exclusividad, digno de una celebración de medio siglo. Con un precio de alrededor de $4,5 millones, el veneno Roadster alcanza cifras estratosféricas, apropiadas para un Lamborghini construido sin concesiones. Pero a pesar de todos los récords de velocidad y los símbolos del dólar, la verdadera magia del Roadster reside en su celebración del espíritu intrépido de Lamborghini. Durante 50 años, desde el mismísimo Ferruccio Lamborghini, el toro furioso ha desafiado con orgullo las convenciones y ha causado sensación. El veneno Roadster encarna a la perfección esta actitud indomable. Nos vemos en el próximo video.